Bien, buenos días a todos. Estaba pensando mientras cantábamos esta canción que esta semana pasada Alejandro Sanz publicó en Twitter una cosa que decía que se encontraba muy mal por dentro, que tenía un vacío, alguna cosa estaba pasando dentro. Yo pensaba que Jesús es el agua viva, ¿no? que satisface nuestra sed. Y con Jesucristo basta. Todo lo demás lo que genera es más sed todavía, ¿no? Y nunca es suficiente. Ni el dinero ni la fama nunca es suficiente. Pero con Jesucristo basta. Bueno, pues estamos en la serie Viviendo contigo mismo. Como decía Marcos, a entendernos por dentro, a llevarnos bien por dentro, a manejar todo aquello que está dentro de nosotros, porque si bien que tenemos que aprender a convivir con el vecino, con el compañero de trabajo, etcétera, etcétera, con el marido, con los hijos, tenemos que aprender a convivir con nosotros. Y si aquello no se hace bien, si no sabemos convivir con nosotros mismos, pues probablemente tampoco vamos a saber convivir con los que tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Así que vamos a terminar pronto la serie, quedan 2 temas más. Después de eso vamos a la serie del verano, que también va a ser sumamente práctica, muy práctica, muy útil. Pero los temas que nos quedan son, creo que, muy interesantes, porque están ahí dentro de nosotros y, como decía, no perderse esto. Si alguno se lo pierde, puede verlo después o seguirlo en las redes, pues puede ser de ayuda. Hoy vamos a hablar, la semana pasada hablábamos de los pensamientos, de los sentimientos, etcétera, que están también dentro de nosotros. Y hoy vamos a hablar de alguien que está en nosotros también, que tiene el poder de hacernos sentir bien o mal. ¿Vale? Está ahí dentro y tiene el poder para hacerte sentir bien o mal en todo aquello que hace. No solamente en todo aquello que hace, sino en todo aquello que piensa. Ya sabéis por dónde vamos. Tiene el poder de hacerte sentirte bien o hacerte sentir mal. O sea, cuando eras un niño e ibas a la cartera de tu madre y le cogías algunas monedillas para comprar chuche y estas cosas, pues te hacía sentir bien o mal. Cuando copiaste en un examen porque no habías estudiado, ¿cómo te sentías cuando estabas haciendo eso? ¿Te sentías bien o mal? Cuando decías que no habías sido tú cuando realmente habías sido tú, ¿cómo te sentías? ¿Bien o mal? Cuando mentiste para salir de un apuro, ¿cómo te sentías? ¿Bien o mal? Cuando hiciste algo que estaba mal, pero nadie se enteró, pero tú sabías que estaba mal, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías bien o mal? Ya sabéis de quién estamos hablando, alguien que vive dentro de nosotros mismos, que tiene el poder para hacernos sentir bien o mal. Es la conciencia. Es la conciencia. Mira, la conciencia es algo sumamente... Yo, en todo el tiempo que llevo en el Evangelio, nunca he escuchado un mensaje sobre la conciencia. Y yo pensaba, digo, es algo que está en nosotros, ¿de acuerdo? Sabemos ahí un poco por encima, pero vamos a pararnos y vamos a conocer un poco acerca de la conciencia. Es como esa voz interna que nos guía y nos hace reconocer a todos los seres humanos la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es correcto y aquello que no lo es. Es como una brújula moral que está dentro de nosotros y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿de acuerdo? En ese viaje de nuestra vida. Es una cualidad, la conciencia, única en los seres humanos. Los animales no tienen conciencia, los pájaros no tienen conciencia, los árboles no tienen conciencia, solo los animales, los seres humanos tienen conciencia. Por lo tanto, es algo único de los seres humanos y nos distingue del resto de las criaturas porque nos permite tomar decisiones que son éticas y que son informadas. O sea, antes de tomar una decisión, decíamos, hay un pensamiento y después llevamos a cabo ese pensamiento con un acto, ¿de acuerdo? Y en ese proceso está ahí la conciencia. Está la conciencia que nos hace, nos trae información, podríamos decir, nos informa en conductas que tienen que ver con la moral y con la ética. Por lo tanto, es como una voz interior, la conciencia, que nos habla cuando enfrentamos decisiones que son difíciles, que nos advierte también cuando estamos a punto de tomar una decisión incorrecta o hacer algo que es incorrecto, y también nos señala un camino correcto que podemos seguir. Cuando estamos en una situación de tentación, la conciencia está ahí
y nos dice, oye, ten cuidado porque luego puede haber consecuencias o no. Así que nos insta a seguir también el camino correcto. Nos habla, nos advierte y también nos insta a seguir por ese camino. Está muy relacionada la conciencia con la ética, con la moralidad, con la conducta, con la responsabilidad personal y las consecuencias que tiene esa responsabilidad, esas decisiones que tomamos, ¿de acuerdo? Y esos actos que hacemos, esas cosas que hacemos, ¿no? La conciencia está muy relacionada con eso y tiene el poder de hacerte sentir bien, de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal, inocentes o culpables, ¿de acuerdo? Cuando una persona hace lo correcto, ¿por qué se siente bien? ¿Por qué tiene paz interior? ¿Por qué no se pone nerviosa? ¿Por qué está relajada? Y tiene una sensación de bienestar cuando una persona hace un bien. Pero ¿por qué pasa todo lo contrario cuando decide o elige hacer lo que no está bien? Tiene una sensación de desasosiego, pierde la tranquilidad, se pone nerviosa y también finalmente puede sentir culpa por aquello que ha hecho que sabe que no está bien. Por eso dice el refrán que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y cuando nos conducimos correctamente, pues solemos decir, tengo la conciencia muy tranquila. ¿A que sí? Pero esto también puede ser una trampa, porque muchos políticos dicen, yo tengo la conciencia muy tranquila. Cuando alguien dice, oye, tengo la conciencia muy tranquila, ojo, ten cuidado a ver qué es lo que habrá hecho. Por lo tanto, también se puede manipular la conciencia. Se puede usar, en este sentido, a nuestro favor. Mirad, ¿qué dice la ciencia sobre la conciencia? Como decía el otro día, cada vez se está conociendo más el cerebro, pero para la ciencia, la conciencia es un enigma. Claro, somos seres que han evolucionado y que no tienen conciencia moral. ¿De dónde viene la conciencia moral del ser humano de saber, de distinguir lo que está bien y lo que está mal? Y lo encontramos en cualquier cultura por ahí perdida, en el Amazonas. Tienen conciencia moral. ¿De dónde viene eso? Pues bien, para la gente que estudia el cerebro dice que eso es como tierra desconocida, es como una incógnita dentro del cerebro que no saben situar. Ya se sabe dónde están, yo qué sé, las decisiones, todas estas cosas de cómo funciona el cerebro. Ya pueden localizar, porque a veces hemos visto operaciones del cerebro en el que la persona está tocando un violín y saben de dónde viene, dónde se produce en el cerebro ciertas sensaciones, ciertos pensamientos, ¿me entendéis? Pero la conciencia no se sabe dónde está, no se puede situar en un lugar del cerebro porque es como una incógnita todavía, pero algo se ha dicho que luego veremos, ¿de acuerdo? Así que la ciencia lo ve como algo que todavía no se desconoce completamente. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Dice algo la Biblia sobre la conciencia? Pues sí, la Biblia habla de la conciencia. Y si estamos hablando aquí en esta mañana sobre esto, pues lo hablamos porque la Biblia nos da información acerca de ello, ¿no? No solamente en nuestra propia conciencia, porque independientemente de que creyésemos o no en la Biblia, lo que he dicho de que te hace sentir bien o mal, eso lo puede sentir todo ser humano. Hasta la persona más atea, más incrédula, puede descubrir dentro de él que hay algo que le hace sentir bien cuando hace algo que es correcto, pero hay algo que le hace sentir mal cuando hace algo que no es correcto, ¿de acuerdo? Sea o no sea creyente. Está ahí en todo ser humano. Por eso este mensaje es para todo el mundo, no solamente para los que son cristianos. La Biblia dice que al ser creados los seres humanos a imagen de Dios, pues somos seres morales, como Dios lo es, que pueden distinguir entre el bien y el mal. Tenemos una conciencia por creación a la imagen de Dios de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, hay dentro de nosotros esa brújula que Dios ha puesto para distinguir lo bueno de lo malo, para identificar lo bueno y hacerlo, y para alejarnos de lo malo y no hacerlo. Mira, la palabra griega que aparece para referirse a la conciencia es onoidesis, que significa lo siguiente: conocimiento del carácter moral de la propia conducta que distingue entre lo bueno y lo malo e incita a hacer lo primero, lo bueno, y a evitar lo segundo, lo malo, elogiando a uno y condenando al otro. Aparece 30 veces en la Biblia esta palabra y tiene diferentes matices y funciones, la conciencia. Mira, hoy vamos a dar un mensaje diferente porque homiléticamente no es correcto estar andando de un sitio a otro de la Biblia por aquí y por allá, ¿de acuerdo? En la clase de homilética en el seminario decían que eso es como un collar que no tiene cuerda. Hay un montón de perlas por ahí, son versículos muy bonitos, pero desconectos el uno del otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y hoy vamos a hacer algo un poco así, pero sí que hay una conexión porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la conciencia, pero como es un tema tan desconocido, yo
quería que tocásemos todos los textos que encontramos, 30 textos que encontramos en la Biblia acerca de la conciencia, porque cada texto tiene un matiz acerca de lo que hace en nosotros. ¿De acuerdo? Así que, como digo, no es muy recomendable. Los que están en el curso de formación tienen que preparar un mensaje y le hemos dicho que tiene que ser un texto corto. No puede ser 20 versículos, pero a veces es conveniente hacer esta imagen general de este concepto tan interesante del que desconocemos muchas cosas. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver, en primer lugar, cómo vivir con nuestra conciencia. Bueno, ese es el tema, cómo podemos vivir con esa conciencia que está dentro de nosotros y lo que la Biblia nos enseña acerca de ella. El Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré al Señor que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Lo cual quiere decir que la conciencia tiene una función educativa, o sea, nos enseña la conciencia. ¿De acuerdo? Y lo hace por la noche. Dice, aún por la noche me enseña la conciencia. Lo cual quiere decir, si quieres escuchar la voz de la conciencia, hazlo por la noche. Porque el ruido del día, el ajetreo de la vida, no nos deja escuchar a veces lo que quiere decirnos la conciencia. Vale, ese es el primer texto. Vamos al segundo. Así que vamos rápido, no vamos a tardar mucho. ¿De acuerdo? Así que es un buen momento por la noche dejar lugar y tiempo para escuchar, a ver la conciencia que te dice, porque te enseña la conciencia, dice el salmista. En segundo lugar, la conciencia nos acusa. ¿Os acordáis la mujer sorprendida en adulterio, que vienen delante de Jesús, la traen, esta mujer merece la muerte, dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el texto que acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y solo se quedó Jesús con la mujer. Por lo tanto, la conciencia tiene también la función de acusarnos. ¿De acuerdo? ¿Vosotros creéis mejores que los demás? ¿De acuerdo? Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es la conciencia de ellos, de cada uno de ellos, la que dice, madre mía, es verdad, aquí nos has pillado. ¿De acuerdo? Así que la conciencia tiene una función también de señalarnos el pecado que está dentro de nosotros mismos. En tercer lugar, debemos aprender a vivir, porque está con nosotros, con buena conciencia. Ya vamos al Nuevo Testamento, dice Pablo, en capítulo 23 del libro de los Hechos, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, que le está acusando, que le está condenando, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Así que es importante esto, tener una buena conciencia. ¿A que sí? O sea, ¿qué te dice la conciencia? ¿Hay algo en tu vida por lo que tienes una mala conciencia? Algo que has hecho en el pasado que todavía resuena en tu mente y que tienes mala conciencia, que sabes que no estuvo bien lo que hiciste. ¿De acuerdo? Y él se examina a sí mismo y dice, tengo una buena conciencia. Y es bueno tener una buena conciencia. Así que debemos, no solamente es eso, que debemos procurar también tener una buena conciencia. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, cuando ofendemos, dañamos a los hombres y a Dios, se genera una mala conciencia. La conciencia nos señala esa acción, que tiene que ver con nuestra conducta con los hombres y que tiene que ver con nuestra conducta con Dios. Y por eso dice Pablo que él procura tener siempre una buena conciencia, sin ninguna acusación, sin ninguna culpa, sin ninguna ofensa en lo que respecta a Dios y en lo que respecta a los hombres. Cuando piensas en las cosas de Dios, en tu compromiso con Él, ¿tienes buena conciencia o hay algo que tu conciencia te dice que sabes que tienes que hacer y no estás haciendo? Es bueno tener una buena conciencia. Y se tiene buena conciencia, lo vamos a ver más adelante, cuando nuestros hechos coinciden, de acuerdo con lo que decimos, con nuestras palabras, y cuando somos coherentes con aquello que creemos, ¿de acuerdo? Debemos procurar tener una buena conciencia. La conciencia, y este es un texto que sí vamos a ver aquí, ¿qué es la conciencia? Mira, es la presencia de la ley natural de Dios en el corazón de todos los seres humanos. Aquí ya sí que hay una definición del apóstol Pablo de lo que es la conciencia. Dice en Romanos capítulo 2, dice, versículo 14, dice, porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que está diciendo Pablo es que el pueblo de Israel tenía unas normas
tenían unos valores, tenían una ley y se conducían en base a ella. Es como si nosotros tenemos la Constitución y decimos, pues bueno, mira, ahí está la Constitución, pues nos conducimos de acuerdo a la Constitución. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no tienen ley? Como era en el caso de los gentiles, que no tienen un libro, ni tienen unos mandamientos, que no tienen a Moisés. ¿Esta gente cómo se conduce? Que obedecen. ¿Me entendéis? Y entonces dice Pablo, dice que los gentiles que no tienen ley, por naturaleza, hacen lo que es de la ley. ¿Cómo se puede hacer lo que por naturaleza, por la condición humana, aquello que tú desconoces? Porque no tienes constitución, ¿me entendéis? Porque no tienes ley. ¿Cómo se hace eso? Dice, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Lo cual quiere decir, Pablo está argumentando de que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces decían los judíos, bueno, los malos son los gentiles, porque nosotros tenemos ley. Hombre, queremos obedecer la ley, por lo tanto somos buenos. Dios nos tiene que premiar porque estamos... Los malos son los gentiles, que no tienen la ley, que no obedecen a Moisés, ¿no? Y Pablo va repasando a todo el mundo y dice, mira, es que no hay bueno ni siquiera uno, porque incluso los gentiles que no tienen ley, tienen una ley y se la saltan también. ¿Qué ley es esa? La ley de la conciencia. Bien, aquí la pregunta del evangelismo personal. ¿Qué pasa si alguien me pregunta cuando hablo de Jesús? Bueno, sí, ¿qué pasa con aquellos que no han leído la Biblia? ¿Dios los va a condenar? Pues dice Pablo, tienen la Biblia escrita en sus corazones. Y nadie es coherente al 100% con su conciencia. Por lo tanto, todos son pecadores. Así que... ¿vale? Esto es lo que está diciendo Pablo. No hay bueno ni siquiera uno. Aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, Dios sabe eso y no les va a condenar por haber rechazado el Evangelio, puesto que no han tenido oportunidad. Pero tienen, en un sentido, la ley de Dios en el corazón. Y como nadie al 100% es coherente con la conciencia, nadie puede decir, yo no necesito a Cristo. ¿Me entendéis? Que ese es el argumento final. Pablo no está queriendo decir aquí, bueno, que si tú eres coherente con tu conciencia, esas tribus por ahí perdidas del Amazonas, pues Dios les va a justificar porque han sido... No, nadie es coherente. Pero nadie puede decir que no tiene testimonio de Dios, porque Dios lo ha puesto en su corazón. ¿De acuerdo? Dios lo ha puesto en su corazón. Son ley para ellos mismos. Y es una ley natural, por naturaleza. ¿Por qué? Porque Pablo dice que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano esa conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando te vas a las tribus por ahí indígenas, descubres, oye, que hay coherencia con lo que dice, con lo que dicen ellos en relación a cosas que no se deben hacer en la tribu, como por ejemplo robarle la mujer a tu vecina, cuando eso está en la ley de Dios. De alguna manera Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues para proteger un poco al mundo de la maldad y para ayudar a cada ser humano, crea o no crea en Dios, a hacer lo correcto. Porque si no, este mundo sería un desastre. Todo el mundo haciendo lo que está mal. ¿Cómo sería eso? Por eso dice uno, hay gente que no cree en Dios y que son buena gente. ¿Sí? ¿Entendéis? Porque Dios ha puesto esa capacidad, esa brújula moral para que, aunque no seas creyente, por lo menos que hagas el bien. ¿Tú? ¿Entendéis? Pero ahí está. Nadie es coherente con la conciencia. ¿De acuerdo? En los creyentes la conciencia, aparte de ser la presencia de la ley natural de Dios en el corazón de todo ser humano, en los creyentes la conciencia informa, y esto es muy interesante, y es informada por el Espíritu Santo. Mirad, dice el texto de Romanos 9:1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la conciencia que está ahí de manera natural, porque Dios te ha creado y lo ha puesto ahí, ahora tenemos al Espíritu Santo, aquellos que han creído en Jesús. Y ahora el Espíritu Santo informa a la conciencia y la conciencia informa al Espíritu Santo y nos da testimonio
Así que podríamos decir que el creyente tiene más información que nadie acerca de lo que está bien y lo que está mal. Porque si la conciencia no funciona bien, el Espíritu Santo le informa, oye, que eso no está bien. Porque ahora veremos que la conciencia se puede distorsionar. ¿Me entendéis? Y viceversa. Y dice Pablo que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Por lo tanto, en los creyentes la conciencia informa y es informada por el Espíritu Santo. Aquello también de que el Espíritu Santo es otro tema, pero para que veáis esa relación dentro de nosotros mismos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pues que Dios que habita en nosotros da testimonio e informa a ti de que tú eres un hijo de Dios. ¿Me entendéis? Da testimonio de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, informa y es informada por el Espíritu Santo. Siguiente texto. Resistir a la conciencia, está ahí, tiene consecuencias. Resistir a lo que nos dice la conciencia tiene consecuencias. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, someteos pues a toda institución, a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay, por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos a las autoridades, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? La verdad que se ha desvirtuado mucho la función de los políticos, de los gobernantes, en lo que realmente deberían hacer, ¿no? Aquí es el mundo al revés. Están puestos por Dios para, podríamos decir, animar al bueno y perseguir al malo, y es al revés. Se persigue al bueno y se premia al malo. Esa es la distorsión de la función, pero eso es otro tema, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy interesante que dice Pablo, sea como sea, que debemos de no resistir a la autoridad establecida por Dios, que son los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando resistes a los gobiernos, tienes consecuencias. O sea, van a usar la espada para meterte en la cárcel, ¿me entendéis? Para llevarte a juicio, ¿de acuerdo? Pero dice lo mismo, que hay que hacerlo por eso, pero también por causa de la conciencia. Entonces, en un sentido, la conciencia tiene esa misma función que tiene la autoridad, ¿de acuerdo? Premiarte cuando haces el bien y condenarte cuando haces el mal. Así que tienes que, ¿me entendéis? ¿Seguís? ¿No? Así que tienes que hacer eso por causa de la conciencia, porque tiene esa función también. O sea, si tu conciencia está bien, fantástico, no hay nada de lo que preocuparse, pero si la conciencia está mal, pues preocúpate porque hay consecuencias de lo que has hecho que está mal. ¿Vale? Así que hay que someterse porque es algo que Dios ha establecido, que respetemos a las autoridades, pero la conciencia tiene una función muy similar. Ahora, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces la propia conciencia también nos dirá que hemos de desobedecer a las autoridades. Esto es lo que hizo Pedro y Juan en el concilio. ¿Por qué? Porque las autoridades le estaban pidiendo que no predicasen en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hay un punto en el cual la conciencia del creyente debe decir, no me someto a ti. Pero la mayoría de las veces así debe ser. ¿Me entendéis? Muy bien. Tiene consecuencia el no ser coherente con lo que te dice la conciencia. Podemos tener mala conciencia. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, la idea es que cuando yo miro dentro de mí, digo, todo está bien conmigo y todo está bien con mi conciencia, pero eso no me salva, no me justifica, aunque yo entiendo que estoy bien con mi conciencia. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hemos de tener buena conciencia, pero no somos justificados porque tengamos una buena conciencia. ¿Me entendéis? Porque
si así fuese, en vano murió Cristo. No hay bueno ni aun uno. La argumentación del apóstol Pablo es que nadie es coherente con su propia conciencia y también la conciencia nos dice que necesitamos de Cristo, de un Salvador. ¿De acuerdo? La conciencia puede ser débil también y puede herirse, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. La conciencia puede ser débil, porque entre otras cosas, como hemos dicho, aunque está ahí puesta por el Señor, la conciencia también está, podríamos decir, tocada por el pecado que nos ha desordenado por dentro también en la percepción de nuestra propia conciencia. Por eso Pablo aquí está hablando de aquellos creyentes que tienen una conciencia débil. Y está diciendo que tienen una conciencia débil porque no han entendido plenamente el Evangelio. ¿Vale? Entonces, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ¿de acuerdo? Puedes comer de todo lo que hay en la carnicería, todo este tipo de cosas. Cristo nos ha liberado de eso, de toda esa ley, ¿me entendéis? Pero había algunas personas que todavía tenían mala conciencia, se iban a la carnicería y compraban carne que había sido ofrecida a un ídolo, ¿me entendéis? Y dice Pablo, mira, eso ya un ídolo no es nada, ¿me entendéis? Pero había gente que tenía esa conciencia que dice Pablo que es débil. ¿De acuerdo? Pero aún así hemos de respetar cuando alguien todavía no entiende cosas del Evangelio y nosotros sí las entendemos, debemos dejar que esa persona madure, crezca y que su conciencia sea informada por la verdad de Dios. Porque esa débil conciencia se debía a que no habían entendido plenamente todo lo que significaba o lo que había traído Cristo en el Evangelio. ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? Pero es verdad, la conciencia de uno puede ser débil. Así que si hay una conciencia débil y una conciencia fuerte, la conciencia de uno no debe juzgar la conciencia del otro. Dice Pablo en el texto que sigue, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué has de juzgar tú mi libertad por la conciencia de otro? Esto ocurre muchas veces que no sabemos respetar la conciencia del otro. Hay casos en la Escritura donde no se ha establecido claramente algo y debemos dejar que la conciencia de cada uno determine lo que ha de hacer. La Biblia no pretende responder a todas las situaciones de la vida y mira, por ejemplo, en mis tiempos había gente que decía, yo soy objetor de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo ir a la guerra ni coger un arma, ¿no? ¿Vale? Pues tu conciencia te decía que no debes ir a la guerra, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, otros pensaban que hay que defender a tu país si es atacado, ¿me entendéis? ¿Y cómo que no? ¿Me entendéis? Todo esto son problemas éticos que los cristianos tienen que enfrentar. ¿Es correcto la guerra, no la guerra? En fin, todas estas cosas, ¿no? Pero a lo mejor uno puede pensar que no debe ir y otro dice, hay cristianos que están en el ejército. Entonces si tú crees que la guerra está juzgando al cristiano que está en el ejército porque está en el... ¿Me entendéis? Entonces hay situaciones que son... Y en este caso, en la realidad del mundo del Nuevo Testamento, en el que había judíos que respetaban la ley, tenían sus tradiciones, sus costumbres, y los gentiles que, ¿me entendéis? Que ellos no tenían esto, compenetrarse y llevarse bien los unos con los otros, era realmente un reto. Y no se podía caer en eso de juzgar al otro
por lo que le dictaba la conciencia al otro. Por lo tanto, tu conciencia no debe juzgar la conciencia del otro. Siguiente punto, siguiente texto, que no voy numerando todavía por número, tenía que haberlo hecho. La conciencia da testimonio de nuestra conducta también. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, mirar atrás, mirar lo que uno hace y tener una buena conciencia es importante. ¿De acuerdo? La conciencia da testimonio de lo que somos, de cómo somos y de lo que hacemos. Da testimonio de nuestra conducta. Por lo tanto, hay que tener una buena conciencia, pues el propósito de este mandamiento, 1 Timoteo 1:5, es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, la conciencia está avisando, está informando, y cuando uno no la respeta, no la atiende, uno se va desviando. Y se apartan, como dice aquí, a meras palabras, a meras discusiones. Por lo tanto, es bueno tener una buena conciencia en aquello que somos en todos los ámbitos de la vida humana, en la casa, con los hijos, con los padres, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia, con nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Hay que mantener una buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que no respetar la conciencia puede llevarnos a naufragar de la fe. Porque Dios nos ha dado información, tenemos la información, tenemos triple información. Tenemos la natural, la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Como empecemos a enfriarnos, a no respetar lo que dice la palabra, nos vamos desviando y nos vamos apartando. Y la función de la conciencia es que no lo hagamos. Algunos, dicen, se desviaron en cuanto a la fe. Hay que servir también, esto tiene que ver con el ministerio, hay que servir con limpia conciencia. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que lo que estén haciendo, lo estén haciendo correctamente y que su conciencia esté limpia en relación a cómo hacen lo que están haciendo para el Señor. Otro texto importante, 1 Timoteo 4, 1 al 3. La conciencia, cuando vamos desatendiéndola, desobedeciéndola, acallándola, puede cauterizarse, endurecerse. Dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cauterizar es detener la hemorragia de una herida aplicando pues calor, o sea, quemando la herida, la cauteriza, ¿no? Una herida sangrante, le aplica fuego ahí, lo quemas eso, ¿de acuerdo? Por eso lo hemos visto eso en las películas de supervivencia, ¿no? Que está el hombre allí que se ha clavado aquí una astilla y coge un tizón de fuego, ¡pah!, se lo pone allí, ha cauterizado, ¿de acuerdo? Pues en este caso la herida. Pero ¿se puede cauterizar la conciencia? Sí. La conciencia es algo tremendamente sensible, que cuando no es tenida en cuenta, cuando no es obedecida, ¿me entendéis? No se impone, ni te hace caer muerto antes de hacer algo que te va a destruir, o a tu familia, o a ti. No te va a imponer eso, pero está ahí. Pero la próxima vez que te hable,
te hablará con menos, porque la estás endureciendo, la estás cauterizando. ¿De acuerdo? Es como si la palabra, de hecho, que aparece aquí en el texto, es como si estuviesen quemándose terminaciones nerviosas y ya no pudiera sentir nada. Y no pudiera sentir nada. Estaba leyendo sobre una investigación en el cerebro humano y es curioso. Cuando una parte del cerebro ha sido dañada, la persona pierde capacidad moral. Todavía no sabemos dónde está la conciencia, pero está ahí. Y curioso eso, ¿no? Se sabe poco, pero se ha descubierto que cuando una parte del cerebro es dañada, aparte de que la persona pierde también otras cualidades, pierde capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Vale, ese niño o esa persona ha tenido un accidente, se ha estropeado el cerebro, pero ¿cómo puede cauterizarse la conciencia por parte de una persona sana que no ha tenido un accidente, ¿me entendéis? Ni ha tenido una, se llama esto, ¿no? Que ha tenido un, eso, aneurisma, ¿no? Que ha tenido un derrame cerebral o algo de eso, ¿no? ¿Cómo se quema esa parte del cerebro, esa parte de la conciencia? Con la maldad. Lo mismo que la maldad del ser humano puede dañar. Esta mañana estaba leyendo, yo digo, un médico responsable de cirugía del Hospital de Barcelona, el 90% de las enfermedades que tiene el ser humano tienen un origen emocional. Así que la maldad del ser humano puede llegar incluso a cauterizar su conciencia. La maldad. Y la bondad, todo lo contrario. Esto es importante, ¿eh? Es importante. Debemos, por lo tanto, tener una conciencia limpia. Dice Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Debemos tener una conciencia limpia. Ahora hablaremos cómo se tiene, ¿no? La conciencia puede también corromperse. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Estábamos diciendo el otro día que cuando hablamos de los pensamientos, la caída también afectó al cerebro, a nuestros pensamientos, por eso hay desorden interior. Pero no solamente afectó a nuestros pensamientos, sino que también corrompió nuestra conciencia. Podríamos decir que cuando Dios creó a Adán y Eva, la conciencia de Adán y Eva era completamente limpia y pura de toda intromisión, y al día siguiente, después de la caída, su conciencia ya daba al 50%. Y a medida que hay desobediencia, endurecimiento, entonces algunos pueden llegar a un punto en que la conciencia dé a un 1%, como la batería del teléfono que dice que ya no hay batería, ya no hay conciencia. Porque la mente y la conciencia también están corrompidas. Lo cual quiere decir lo que decíamos al principio, que nadie puede decir, no, yo no necesito el Evangelio, yo soy fiel a mi conciencia, yo hago lo que me dicta mi conciencia, ¿me entendéis? No, la conciencia también está corrompida. La conciencia por sí sola, y aquí ya vamos terminando, no puede hacer perfecto a nadie. Hebreos capítulo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira, en el Antiguo Testamento la gente tenía conciencia de pecado. ¿Cómo puedo yo, que Dios me quiera, que Dios me perdone? Pues sacrifico un cordero. Dice, muy bien, tú puedes sacrificar un cordero, pero eso no tiene poder para limpiar tu conciencia. Porque todo eso está señalando al que limpia de verdad la conciencia. ¿De acuerdo? Todo eso era imperfecto. Y dice, nadie tiene buena conciencia por hacer eso, el que practica ese culto. Por lo tanto, la conciencia viene a convencernos, la conciencia en un sentido hace lo que hace la ley para los judíos, ¿no? Nos convence de que somos pecadores.
De otra manera, dice Pablo, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Sin embargo, la tienen. La conciencia tiene esa función de convencernos de que no somos coherentes ni siquiera con la voz de la conciencia. La conciencia, por lo tanto, tiene esperanza en Jesús, en Cristo. Puede purificarse la conciencia por la obra de Cristo. Hebreos 10:21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira, a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz, podemos acercarnos a Dios a través de Cristo, ya con los corazones purificados de toda mala conciencia. Dios perdona nuestros pecados y al mismo tiempo purifica nuestros corazones y al mismo tiempo limpia nuestras conciencias. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. De nuevo, la importancia de actuar en conciencia y con buena conciencia. Algo que estás haciendo, que tu conciencia te dice que está mal, algo que no estás haciendo como cristiano, que tu conciencia te deberías estar haciendo. Podemos sufrir injustamente también por causa de la conciencia. Dice Pedro, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Quiere decir eso que a veces nuestras convicciones, nuestra conciencia de lo que creemos, de lo que somos, puede llevarnos a problemas, ¿no? Prohibido predicar el Evangelio. Pero la conciencia de Pedro y Juan decían, ¿no? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La conciencia cristiana me dice que esto es lo que debo hacer y que Dios está por encima de todo, ¿no? Por lo tanto, a veces podemos sufrir injustamente por causa de nuestra conciencia, por nuestras convicciones. La buena conciencia da lugar a un buen testimonio, teniendo buena conciencia. Para los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La importancia también de la buena conciencia en relación con el testimonio cristiano. Y la buena conciencia viene, y este es el texto final, por medio de la obra de Cristo. ¿Hay alguien que puede trabajar con esa parte de nosotros que se llama conciencia? ¿Hay alguien que puede liberar, limpiar, perdonar nuestra mala conciencia de algo que arrastramos del pasado? ¿Entendéis? ¿Cómo se vive con esto? Pues se vive con Jesús. ¿Entendéis? Y es curioso esto que la ciencia no da respuesta a esto, cómo funciona esto y cuál es, ¿entendéis? Pero la Biblia sí. Y dice Pedro, en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, es Jesucristo el que viene a consumar la obra de salvación con la resurrección. Realmente hay que creerle y hay que seguirle porque ha resucitado y ha realizado una obra completa en todo nuestro ser. Por eso decía yo que cuando Dios termine su obra en nosotros, en nuestra vida, vamos a ser perfectos también en nuestro nivel de conciencia. Quiero decir, ¿me entendéis? Hasta la conciencia será restablecida y restaurada por el Evangelio. Y ya lo está siendo. Porque ahora nuestra conciencia está informada por la palabra de Dios. Nuestra conciencia también está informada por el Espíritu Santo. Y porque ya ha sido limpiada por la persona de Jesús. ¿Cómo podemos aspirar a tener una buena conciencia? Por la obra de Cristo en la cruz. Así que la conciencia, ya termino, es como una brújula moral que está dentro de nosotros, que ha sido puesta por Dios para que hagamos el bien y nos apartemos del mal, ya seamos cristianos o no lo seamos. Tiene varias funciones y esto es muy interesante, nos orienta, nos censura, nos advierte, nos acusa y finalmente pretende llevarnos a Cristo.
O sea, la conciencia no te acusa para machacarte, para hundirte, eres malo, eres pecador, sino dice, mira, reconoce que necesitas ayuda. Ahí está quien te la puede dar, Cristo en una cruz, ¿entendéis? Hace lo mismo que la ley. Nos dice que es imposible, pero que ahí hay una solución en la persona de Jesús. La conciencia siempre nos señala a aquel que puede limpiarla plenamente, restaurarla plenamente. Y ahora con la enseñanza de la palabra de Dios, que la tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, que lo tenemos, es posible formar y tener cada día una mejor conciencia. ¿No? ¿O no? Porque la palabra informa a la conciencia y la conciencia informa a la persona. Y la palabra informa al espíritu y informa a la conciencia. O sea, es que tenemos todo lo que necesitamos para que podamos vivir de acuerdo a ella. Ahora, ¿escuchas tú, escucho yo la voz de tu conciencia? Aún en la noche me enseña mi conciencia. A veces no la escuchamos porque no la queremos escuchar. Pero si hacemos como David, examina mi corazón, Señor, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Lo que está diciendo aquí David, Señor, no soy capaz de reconocer lo que está mal en mí, pero examíname tú y muéstrame lo que yo no soy capaz de reconocer o de entender. Tú dile eso a tu conciencia y te va a recordar una serie de cosas. No para machacarte, sino para perdonarte. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Por lo tanto, es bueno. Si Dios ha puesto la conciencia ahí, por algo será. No tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene la palabra, ¿entendéis? Pero está ahí por algo. Así que es importante que no la endurezcamos y que hagamos todo lo posible para obedecerla cuando está siendo informada por la verdad de Dios. Que seamos sensibles a ella y es para nosotros, para nuestro bien. Gracias a Dios que hay algo ahí que pasa cuando uno hace algo bien, te sientes bien. Cuando hace algo que está mal, inmediatamente te sientes culpable, te sientes mal. Dios lo ha puesto para ayudarte a que hagas el bien y que evites el mal. Así que escucha la voz de la conciencia. ¿Qué te dice la conciencia? ¿Qué deberías hacer que no estás haciendo a la luz de lo que te dice la conciencia? Dice el texto de Hebreos, capítulo 10, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira, está hablando aquí el autor de Hebreos del corazón, está hablando aquí de la fe, está hablando aquí de la conciencia y del cuerpo. Todo lo que es una persona y todo lo que es una persona por la obra de Cristo tiene la capacidad de presentarse delante de Dios, ¿de acuerdo? Teniendo ese gran sacerdote, con un corazón sincero, con certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. O sea, la obra de salvación. Una traducción de ese texto dice lo siguiente: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. La obra de Cristo redime a todo el ser, la mente, el corazón y la conciencia. Así que si hay alguien aquí o alguien que nos está escuchando que arrastra mala conciencia de algo, del pasado o del presente, o de algo que debería estar haciendo que no está haciendo, Jesús es el remedio. Es el remedio. La conciencia ha sido puesta por Dios no para machacarnos, no para culpabilizarnos, sino para decirnos que hay un camino mejor y que hay alguien que es Jesús, que puede resolver nuestros problemas de conciencia. Por lo tanto, ve al Señor, confiesa tus pecados
y limpia tu conciencia por la obra de Cristo en la cruz. Y sigamos adelante, procurando tener una buena conciencia. Y cuando tengamos una mala conciencia, pues el remedio es volver a ir a ese sumo sacerdote que de nuevo, por su obra y por su sangre derramada en la cruz, puede limpiarnos de mala conciencia. Amén. Señor, te damos gracias porque esto está en tu palabra, porque esto está también en nosotros y podemos dar fe de que es cierto, Señor, y gracias por haber puesto la conciencia. Y gracias también, Señor, por haber limpiado nuestra conciencia de cosas que no estaban bien en nuestra vida, Señor. Y gracias que esto es posible por medio de la obra de Cristo en la cruz, dando su sangre, derramando su vida por cada uno de nosotros y también para limpiar nuestro corazón y nuestra conciencia. Le damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.